Bienvenidos todos y todas a este nuevo podcast de Rojo Anteojo, hoy con un invitado de lujo, Yamid López, el cual hemos conocido seguramente muchos hablando de historia empresarial colombiana o política. Eh, Yamid, bienvenido. Hombre, Juan, muchas gracias por la invitación. Espero que esta conversación sea productiva para toda la gente que nos oye. Perfecto. Hoy vamos a hablar de una persona muy importante en la historia empresarial colombiana, antioqueña, que se llama Alejandro Echavarría. Yamil, ¿quién fue Alejandro Echavarría? ¿Por qué fue tan importante para la historia empresarial de Colombia? Pues mira, Alejandro Echavarría fue tan importante para Antioquia que esta es una opinión personal, yo lo defino como el antioqueño del siglo XX. Ok. Y él fue definido como el empresario del siglo XX. Pues se le entrega en 1999, pues don Alejandro ya estaba muerto. Es condecorado con el antioqueño del siglo XX, pero en el área de la industria. Ujú. Como este departamento es industria, aguardiente y café, don Alejandro es el más importante antioqueño del siglo XX en Antioquia, porque fue el que nos llevó, el que empezó a ver, él y toda su descendencia, el que empezó a ver el futuro de lo que iba a ser Medellín. Don Alejandro nace en Barbosa. Hay que entender que Barbosa, pues nosotros vamos en carro en un momentico, pero en esa época Barbosa podía tomar horas en llegar. Se dice que incluso para Santa Fe de Antioquia usted demoraba 12 horas hace 50 años. ¿Cómo sería hace 100? ¿No es cierto? Don Alejandro estudia carpintería en, en la Escuela de Artes Oficios. Esa Escuela de Artes Oficios la había hecho Pedro Justo Berrío. Pedro Justo, que era conservador, que mantuvo al departamento fuera de las guerras civiles entre liberales y conservadores que hubo en Colombia, aunque él era conservador, tenía una actitud por lo menos en eso muy liberal, y fue decir, bueno, qué es lo que hace Antioquia? Antioquia es café y minería, listo, entonces le vamos a enseñar al minero qué es lo que puede hacer con la minería. ¿Sí ves? O sea, la educación transformada por el modelo productivo, eso lo hace Pedro Justo, y Pedro Justo de Río es el hombre del siglo XIX en Antioquia. Don Alejandro es del siglo XX, entonces estudia carpintería ahí en la Escuela de Artes Oficios, que es muy importante. Además, te explico por qué Pedro Justo llega y dice, si esto es minería, nosotros necesitamos conectar Antioquia, ¿cierto? Por medio de Ujú. un tranvía, por medio de un ferrocarril, ¿cierto? Entonces empieza mejor, no, perdón, él no dice que va a ser el ferrocarril, sino él dice, hay que conectar Antioquia, y empieza a mejorar las vías y dice, mira, por aquí se puede mejorar, estos trayectos son así. Cuando dice, pucha, lo que nosotros necesitamos es un ferrocarril, y se trae a Francisco Cisneros a que haga el ferrocarril de Antioquia. Entonces ahí es donde estudia don Alejandro carpintería, ¿no es cierto? Que es como que necesita, llamémoslo que era como la educación para el trabajo de ahora, Ujú. ¿cierto? Fue Ujú. muy revolucionario en esa época, fue muy adelantado. Y sale a trabajar en una empresa que se llama Rudecindo Chavarría e Hijos. Rudecindo, por supuesto, era su papá, y así también se llama su hermano. ¿Cuál es la gracia de don Alejandro? Que don Alejandro es la primera persona o una de las primeras personas. En Medellín había industrias muy incipientes. Vos sabes que lo que era la minería y el café, por lo menos en el nordeste y en el suroeste, hizo que se empezara a confluir todo ese exceso de capital, lo que sobraba, la plata que sobraba de la minería y el café, se invirtiera en las industrias de Medellín. Ujú. Y don Ujú. Alejandro tal vez fue la primera persona que dijo, hombre, vea, aquí lo que hay que hacer es que nos vamos a ir para Estados Unidos, vamos a ver qué es lo que hacen allá, y traemos las máquinas y fundamos Coltejer. Y fundó Coltejer con su hermano Rudecindo. Esa fue la primera empresa textil en Colombia. ¿Qué hace don Alejandro? ¿Por qué para mí don Alejandro es tan importante? En Medellín, la luz llega más o menos en 1898. Ujú. Vos Ujú. debes saber la historia de Cosiaca, ¿no? Que Cosiaca ve los tres bombillos, son 18 bombillitos encendidos en el Parque Berrío, y dice, ahora sí te jodites, luna, ¿cierto? Porque ya no era la luna la que iluminaba. Pues resulta que don Alejandro crea la primera empresa
de Energía de Medellín, de Luz Eléctrica, ¿cierto? Ah, La crea junto con un señor que se llama Marceliano Vélez, que es de Envigado, que después terminaría siendo alcalde de Medellín. Esa incipiente empresa de Luz Eléctrica fue el inicio de PM. Es evidente que es el inicio de PM. Después, esa empresa se fusionará después, en el 29 pasarán otras cosas, pero es el inicio de PM. ¿Qué más hace don Alejandro? Don Alejandro se casa con Ana Josefina Misas, que es muy importante para él. Doña Josefina se enferma realmente le ocurren, pues, una enfermedad que en esa época, pues, no se puede curar. Entonces el tipo llega y dice, bueno, para curar a mi esposa, yo lo que voy a hacer es un hospital de 60 pabellones. Y es un hospital que era más grande de lo que necesitaba la ciudad. Mucha gente le dijo, no, pero vos estás demente, pues, ¿cómo se te ocurre hacer un hospital de esta magnitud? Y lo que dice don Alejandro es, para mí, aquí tiene que caber Antioquia y tiene que caber Colombia. O sea, siempre esa grandeza de pensar. Ese hospital es el San Vicente de Paúl hoy en día. Incluso cuando, eso no lo conté nunca, no lo conté, no, pues esto lo sabe todo el mundo, pero no lo conté en los videos. Cuando se muere don Alejandro deja a sus 12 hijos, les deja un pedazo de la herencia. Y hay una herencia que es para su otro hijo. Y el otro hijo es el Hospital San Vicente de Paúl. O sea, un pedazo de la herencia se va para el hospital. ¿Qué más increíble. hace don Alejandro? Es que realmente es un tipo muy importante. Don Alejandro se une con unos alemanes que todos se llaman Adolf, ¿cierto? No recuerdo el apellido, pero los dos son Adolf, para fundar el Banco Alemán Antioqueño, que fue tal vez uno de los primeros bancos bien importantes que entrarían a competir con el Banco de Colombia, con el Banco de Bogotá, que fueron fundados pues muchísimo tiempo antes. Ese Banco Alemán Antioqueño, después obviamente eso no le toca ya a don Alejandro, porque don Alejandro muere en 1929. Cuando empieza la Segunda Guerra Mundial en el 40 y pico, ¿cierto? El gobierno de Eduardo Santos en Colombia dice que el Banco Alemán Antioqueño hay que nacionalizarlo porque entra en un periodo de beligerancia contra Alemania. Ese banco después se nacionaliza, se entrega, se vuelve el Banco Comercial Antioqueño, que ahora es el Banco Santander, que lo tienen los españoles. Entonces, don Alejandro también hace eso. Y don Alejandro funda junto con su hijo Guillermo Echavarría, cierto que tengo el honor de conocer a su hija, a una de sus hijas, a una de sus nietas, perdón, doña Inés Echavarría, funda la compañía de navegación aérea, la compañía colombiana de navegación aérea. Es más, te voy a regalar uno de los libros, porque doña Inés me regaló 2 libros para que le regalara. ¿Qué es eso? Eso es la aviación en Colombia. La funda con don Gonzalo Mejía, que Gonzalo Mejía es otro de los es muy conocido especialmente por Cine Colombia, por hacer la primera película antioqueña, que es Bajo el cielo antioqueño, y Ujú, por crear La vida de Urabá. Ellos hacen la compañía de navegación aérea que no sobrevive después del crack del 29, que es eso los afecta a todos. Pero, ¿por qué es importante? Primero, porque él fue el pionero de prácticamente todo en Medellín. Medellín, recordemos, era una finca. Cuando a don Alejandro se le ocurre en 1903 o 7, creo, fundar Coltejer, era una finca. Ellos bajaban de allí del poblado, llegaban a ujú, Vizcaya, de Vizcaya bajaban a Medellín en mula, ¿cierto? Eso ujú. realmente era una finca. Y este es el que la pone a funcionar, ¿cierto? Y es muy importante él y su familia, porque la familia de don Alejandro, que está compuesta como por 10 hijos, ¿cierto? Todos en la visión de su padre, don Gabriel, don Guillermo, Diego, Carlos, fundan Corona, los hijos fundan Corona, la compañía de navegación aérea, entregan Ditaires, que eso también es una historia muy bonita de don Ujú, Diego Chavarría. La hermana, una de las hijas de él, dona la Filarmónica Femenina de Medellín, o sea, y por lo que me dice doña Inés, el tipo era una persona liberal, o sea, que le gustaba que la mujer estudiara, que estudiara en los mejores colegios en Estados Unidos, para que estuvieran allá y volvieran a Medellín a aportarle a la ciudad. Entonces, para mí, como esta es una introducción muy larga, para mí don Alejandro entonces, es importante él y es importante su descendencia, ujú. ¿cierto? Para Medellín
y para, pues para, en general, para toda Antioquia. No, excelente, digamos que esa introducción, vamos a coger temita por temita. Yo quisiera que si podemos le damos un doble clic a Coltejer, porque es que siento que, digamos que personas de mi generación y de ahí para abajo, o inclusive un poquito mayor que yo y de ahí para abajo, conocemos muy poquito del impacto tan grande que tuvo Coltejer. De hecho, hace poquito conversaba con alguien y me hacía el símil de que la gente venía a Medellín a ver a Coltejer como el referente casi que de América en términos textiles. Era como si nosotros fuéramos hoy a Google a ver un referente de tecnología. Algo similar me hacían ese símil. No sé si le podemos dar un doble clic ahí a Coltejer, que creo que vale la pena rescatar un poquito de esa historia. Pues mira, yo creo, yo no había escuchado que venían a ver Coltejer, pero seguramente, ¿no? Porque Coltejer fue la primera empresa textil de América Latina, fundada en 1907 por don Alejandro Chavarría. Eso le dio a la ciudad, es muy importante entender que esto es un valle, ¿no? Que es un valle Ujú. lleno de una geografía agresiva, muy dura, pues porque es muy agreste la geografía antioqueña. Entonces, montar una empresa aquí era una especie de, o sea, es un hito, pues realmente esa gente es épica, lo que hicieron, ¿no es cierto? Coltejer se funda con un capital de 1.000 pesos, ¿cierto? Que pone don Alejandro. Tenía En 3 años llegó a tener 150 obreros y 100 máquinas. Muchas de esas máquinas eran traídas del Reino Unido porque Colombia no producía Esas esas cosas. máquinas. Pero mira la diferencia. Era más fácil comerciar con Inglaterra porque los Ospina también traen máquinas de Manchester que, por ejemplo, llevar máquinas a Bogotá por la dificultad de lo que era la geografía. Entonces, Coltejer fue un pionero, ¿cierto?, de la industria textil antioqueña, de lo que era los pioneros de la capital industrial colombiana. Y es tan importante porque la industria es lo más importante de un país para desarrollarse. No hay nada más importante. Vos con industria tenés tecnología, tenés obreros bien pagos. ¿Qué hace don Alejandro? ¿Cierto? Don Alejandro se da cuenta que sus obreros tienen un problema y dice, bueno, entonces yo les creo el barrio, les presto la plata, construyamos el barrio y ustedes me van pagando con su salario. Así nació el barrio Alejandro Chavarría, casi todos los barrios obreros, Fabricato, Tejicóndor, todas esas empresas cuya raíz, cuya huevito embrionario es Coltejer, es don Alejandro Chavarría. Por eso es tan importante para nosotros. Por eso es una tragedia que Coltejer haya cerrado hace 2 años, que ya despidió sus últimos 15 trabajadores. Total. Y el hito tan grande arquitectónico que le deja a la ciudad ese edificio en forma de aguja. Bueno, en la forma de aguja es un mito. Es un mito. Es un mito. Contando. No hay seguridad de que eso se haya pensado como la aguja de una textile, eso era una aguja capotera, ¿no? Que Sí. en su momento fue la gran revolución de pasar del telar normal a una cosa ya industrial a gran escala. Pero es un mito. ¿Quién diseña o quién ayuda al diseño de Coltejer? Don Gabriel, uno de los hijos de don Alejandro, pero eso se hace muy adelante, eso se hace más o menos en el 70, y bueno, y ahí hay algunas discusiones porque para hacer el edificio Coltejer se tuvo que destruir el teatro Junín, que era un teatro hecho precisamente por don Gonzalo Mejía, uno de los socios. Pero bueno, ahí está, y creo que es un hito para todos los antioqueños también. Listo. Yo creo que, digamos que estos personajes importantes en la historia colombiana dejan, digamos que dejan muchas lecciones. Yo he visto en la historia de algunos un tema muy común y es de viajar, aprender y volver, teniendo en cuenta, Yamit, lo difícil que era viajar, pues si vos lo decías ahorita, a Santa Fe de Antioquia 12 horas, a Europa como Reino Unido o a Estados Unidos, ¿cuántos meses? Y volver. Eh, y también la capacidad asociativa que tenían no solo con paisas, sino con extranjeros. Eso también lo vemos
repetido en varias historias para proyectos de minería y para otros proyectos. Entonces quisiera que me contaras un poquito desde tu perspectiva cuáles son esas grandes lecciones que nos dejan estos personajes de la historia empresarial colombiana. Bueno, vos mencionas uno muy importante, que es la asociatividad. Antioquia, eso es una, a ver, nosotros somos, esto es muy discutible también, pues no, pero nosotros somos hijos de los judíos sefardíes expulsados por el reino vasco en 1492. Si algo tienen los judíos es que son bastante unidos, independientemente de lo que esté haciendo ahora el Estado de Israel, pero que son muy unidos. Y aunque no son judíos, pues la religión católica tiende siempre a esa cosa de las vacas, de la natillera, de lo que nosotros llamamos la natillera. Don Gonzalo Mejía, que es otro de los pioneros, hizo una vaca para construir la vía a Urabá. Si vos te das cuenta, Argos es una vaca de 100 personas, de don Jorge Arango es una vaca de 100 personas, entre las que está incluida el Estado. A lo chino, pues, el Estado poniendo Sí. plata para construir empresas. La compañía de navegación aérea es una vaca. La construcción de la capital metropolitana de Medellín es una vaca. Se reúne una gente y le dicen a las personas, faltan piedras. Entonces la misma gente, católicos creyentes, van poniendo la piedra, van trayendo la piedra de las canteras de Itagüí o de otras partes de la ciudad para construir la catedral metropolitana. EPM es una vaca. El acueducto de Medellín se recogió plata es más, en el periódico El Colombiano aparece que se necesitaban, si no estoy mal, se necesitaban como, pueden ser, no, perdóname si la cifra no Dale, me, dale, tranquilo que... ¿cierto? La cifra podía ser como 1.700 pesos se necesitaban en esa época y se recogen 2.300. Yo estoy seguro que la cifra es así, pero no sé si son 100.000 o 200.000 pesos, pero creo que son más o menos así. ¿Cómo se hizo? Con una vaca le pidieron a la gente que lo hiciera. Bueno, estos pioneros tienen una característica. Los pioneros, los primeros de todos, era que no eran estudiados, ¿cierto? El don José María Acevedo de Acep nunca estudió. Jorge Arango, pues obviamente había estudiado en la Facultad de Minas, casi todos salieron de la Facultad de Minas, eso es muy importante, pero no eran personas que estudiaran en Estados Unidos, o que es la segunda generación de ellos los que estudian allá. Don Alejandro va a Estados Unidos y ve cómo funciona y se devuelve, claro. Por ejemplo, Luis Eduardo Yepes, que es el fundador del Ley, no estudia mercadeo ni nada de esas cosas. Va a Estados Unidos y dice, mira cómo funciona esto. Por ejemplo, eso que nosotros vemos que es tan común de entrar a una tienda y ver el pan en la vitrina, ¿cierto? Ajá, sí, sí, sí. Eso no era normal, eso no era así. Don Luis Eduardo Yepes lo ve en Estados Unidos y lo aplica en Colombia y se da cuenta que funciona. ¿Sí me entiendes? Pero es la segunda generación de todos esos pioneros los que sí va a Estados Unidos y allá, o a Estados Unidos, Europa, donde sea, y allá digo, ve todo lo que sucede. Entonces es muy importante el estudio, ¿cierto? El estudio y la asociatividad. Y una cosa que a mí me parece muy importante, que creo que lo mencionas, lo de volver. La tercera generación de los Aldarriaga, que Sí. fueron los que fundaron Pintuco, están viviendo en Sudáfrica. Ya no Ujú, están acá en Colombia. Vendieron y pues, chisme que me pasaron, realmente no. ujú, Pero todos estos tenían un arraigo muy fuerte por la tierra. Tanto que muchos de ellos hacen la resistencia, lo que yo llamé la resistencia en varios videos, y ujú. se reúnen el sindicato, lo que se llamó el sindicato antioqueño, que en esa época estaban las textileras, estaba Argos, Sura, Nutresa, la Nacional de Chocolates, y deciden resistir a las tomas hostiles y al narcotráfico. Pero ahí hay un sentimiento de ciudad, porque tranquilamente ellos se podrían haber ido de Medellín. Medellín llegó a ser la ciudad más violenta del mundo. A todos ellos los intentaron secuestrar, ¿cierto? Entonces, es una cosa de arraigo y eso viene de los pioneros, ¿cierto? Es que somos campesinos haciendo plata con la industria. Increíble, una locura, una locura. Ahí, inclusive ese arraigo era tal que escuchaba yo una historia en donde narraban cómo muchos de esos empresarios que les tocó ese tema del narcotráfico enviaban sus hijos a países como Costa Rica. Entonces de ahí, por ejemplo, David Vélez, el de Nubank,
de ahí otros empresarios que se criaron en Costa Rica, pero son hijos de padres colombianos que se quedaron en el país, digamos que eh, sacándolo Resistiendo. adelante, Claro. sacándolo adelante. Sí, sí, probablemente. No conozco pues muy la historia del tipo de New Bank, pero Costa Rica está muy ligado a Colombia, ¿cierto? Si vos te das cuenta, Don Ebrio, que es un personaje muy paisa, muy antioqueño, él dice que su segunda tierra es Costa Rica. ¿Cómo que en Centroamérica alguien entiende ese humor tan antioqueño? Seguramente. Bueno, y también porque hay mucho, yo también conté esa historia en algún momento, mucho exiliado durante los 90 acá. Pero a mí me gustaría resaltar es esa resistencia que ellos, porque es gente multimillonaria, tranquilamente se hubieran podido ir de Colombia. A Rodolfo Arango o Adolfo Arango, que es la tercera generación de los Arango, Claudino, Jorge y Adolfo, lo intentan secuestrar. A este, creo que es al hijo de Manuel Santiago Mejía, o al hijo o a él, lo intentan secuestrar también y se salva por una cosa. Bueno, a don Adolfo le pegan es un tiro. Todo, ¿por qué? Porque la mafia no necesitaba plata, la mafia tenía más plata que ellos, pero necesitaba lavar la plata, porque no Ujú. podía, ¿cierto? Y la única manera de lavarla, pues imagínate uno comprando Argos, ¿cuánta plata podría lavar? Bueno, estos empresarios resistieron la violencia, y hay una cosa que parece que pasa muy desapercibida, y es que sostuvieron, ¿cuántos? 70.000 empleos, 150.000 empleos en una de las épocas más atroces de Medellín. ¿Te imaginas una ciudad que de repente tenga 150.000 desempleados adicionales? Horrible. Es una locura. Y para terminar, Yamil, digamos que si os pudiera escoger tres elementos y desarrollarlos de lecciones que podrían dejar este empresario del siglo XX para los empresarios del siglo XXI, ¿cuáles serían esos tres elementos y que los pudiéramos desarrollar un poquito? Bueno, lo primero, yo no sé si se le puede llamar a eso temeridad, pero Ujú, era gente que apostaba, que ujú. arriesgaba, ¿no es cierto? Cuando don Alejandro dice con su hermano, don Rudecindo, venga, vamos a montar una empresa de esta magnitud, ¿cierto? Que es una empresa que incluso termina prendiendo a la distancia a Marco Fidel Suárez, ¿no? Desde Bogotá él prende el switch, el primer switch que prende para que se prenda a Coltejer. Había Bueno, una apuesta en grande de don Alejandro, pero don Jorge Arango, reunir 100 personas, decirle al papá, y saca tu plata de Tejicóndor y meterla aquí a don Claudino, era porque estaban creyendo que las cosas se podían hacer, ¿no? Que las cosas podían pasar, que era una cosa de grandeza. Don José María Acevedo ve una oportunidad en la Segunda Guerra Mundial y dice, aquí no falta alguien que arregle las parrillas, venga, yo las hago, venga, yo me meto pues ¿sí me entendés? Ese espíritu temerario, emprendedor, eso es muy complicado de encontrar. Si algo tienen los pioneros casi todos es que esa es una característica fundamental. Lo segundo, que es una cosa que a mí me gusta mucho del antioqueño, una cosa que eso me lo repetía mucho mi papá, ¿no? Y es que donde crece uno, crecemos todos, ¿cierto? Es un antioqueño, siempre va en ese espíritu comunitario, a veces un poco sectario, ¿no? De somos antioqueños, vamos entre antioqueños, pero esa cosa de que si vos creces, yo también crezco. Eso le pasaba a don Alejandro, que te digo, le daba casas a los trabajadores, era realmente una buena persona porque quería mejorar la ciudad y mejorar pues es evidente que él, pues que él quería mejorar su calidad de vida, que la tenía, ¿no? Pero él quería también mejorar la calidad de vida de de toda los la gente que lo demás. rodeaba, de los trabajadores o colaboradores o como se le pueda decir, y en general de sacar esta ciudad adelante, de sacar la ciudad adelante. Me acuerdo que don José María Acevedo patrocina, si no estoy mal todavía, patrocina las óperas de Medellín. Por ejemplo, si alguien quiere traer óperas, él pone plata de ASEP, ¿cierto? Para dar, o sea, para que toda la gente, Puede acceder a ese espectáculo. claro, porque difícilmente se puede acceder, y más en esas épocas se puede acceder a uno de estos niveles. Esa es la primera, la temeridad, no sé cómo le llamarán vos que sos de mercadeo, seguramente no es temeridad, pero para mí sí apostar
que algo va a salir bien. Eso Y me a, parece, sí. Y eso a me mayor parece. riesgo, mayor rentabilidad y mayores réditos. Eso es Sí, una fórmula, pero claro. también mayor fracaso, pues, en el caso de que llegue a pasar. La segunda, lo de ser una buena persona, ¿cierto? Aquí no solamente se va por la plata. Y lo tercero, creo que todos estos empresarios, por lo que he logrado hablar con doña Inés, por lo que me ha pasado de la historia de don Alejandro, lo primordial era Antioquia. O sea, poner la región y poner a Colombia como posibilidad para salir adelante. No, yo hago la mía, me voy para Estados Unidos, me voy para Europa y de allá hago mis cosas. No, Antioquia, el país es capaz de tener lo mejor del mundo y nosotros darle lo mejor de nosotros al mundo. Y creo que eso es Coltejer, Fabricato, Tejicondor, todas estas empresas y que por supuesto todas las que siguen, lastimosamente de todas esas empresas textileras solamente queda Fabricato y ya muy diezmado. Esas serían las tres cosas que yo le valoraría o lo que más le valoro a don Alejandro. Listo. Y una cosa que sí me parece demasiado pertinente preguntarte, a vos que te gusta la política y que conectas tanto la política con la historia empresarial, ¿cuál es tu visión optimista de Antioquia al 2040? Cómo te lo imaginas desde tu punto más optimista? Bueno, más optimista me imagino una Antioquia hiperconectada por Ujú. carreteras, por ferrocarriles si se puede. Eh, Creo que le apostamos a eso, ¿no? O sea, las vías 4G y 5G son una apuesta por conectar un territorio que es muy difícil, la verdad. O sea, vos vas a hacer una vía, no sé, en Valle del Cauca y vos no tenés que tumbar ninguna montaña, porque todo es plano, pues muy bueno por ellos. Pero aquí para ir de aquí al mar hay que hacer 100 túneles, ¿cierto? Pequeños o grandes, pero hay que hacer todos porque las montañas Total. son muy agresivas. Entonces me imagino te voy a dar mi visión, no sé si ocurra, pero te voy a dar mi Sí, visión sí, sí. Yo te pedí tu optimista. visión optimista. Sí, me imagino una Antioquia hiperconectada, es por medio de túneles, vías, puentes, todo eso. Me imagino una región teniendo el Urabá antioqueño ultra mega productora de cosas importantes, no solamente de importación, sino especialmente de exportar. Exportación. Que el puerto de Urabá, Puerto Pichicí y Puerto Antioquia nos den la posibilidad nosotros de exportar la producción antioqueña, no solamente oro, café y flores, no, la manufactura que se hace en Medellín, la manufactura que se hace en el oriente o la transformación de la materia prima del café que se puede hacer en el suroeste, que eso se haga. Si nosotros tenemos esas dos cosas, creo que nos va a ir bastante bien, porque en general somos gente inteligente. Bueno, y ojalá todos aprendiéramos inglés, que ahí sí, pues nos iría muchísimo mejor con esas tres cosas. Oh, y súper prácticas además. Yo creo que llegamos pues al cierre de este capítulo. La invitación es uno, creo que vale la pena que escuchen el capítulo con Fernando Jalbo de la Sociedad de Mejoras Públicas, porque de hecho, según lo que me decías ahorita, por ejemplo, de la empresa de energía de don Alejandro Echavarría, pues ahí la Sociedad de Mejoras Públicas tuvo que ver, y seguramente en el tema de carpintería, no sé si esa escuela de oficios es la misma de Bellas Artes, eh, que, que fundó la Sociedad de Mejoras Públicas. Me queda pues ahí la duda, pero creo que hay una oportunidad pues como de conectar esta historia con lo que vimos. También verse el capítulo de Puerto Antioquia, y vos lo dijiste claramente, un lugar para la exportación de productos transformados, digamos, por nosotros, y de hecho esa despensa agrícola tan grande que se puede desarrollar en Puerto Antioquia, porque según lo que veíamos en ese podcast, pues solo es un porcentaje muy pequeño lo que tenemos hoy cultivado en banano y todo lo que podemos cultivar. También la invitación a que sigan a Yamil, a que estén conectados. Seguramente Yamil y yo vamos a hacer algunos elementos, ya sea un curso, un bootcamp de historia empresarial antioqueña,
digamos, esos grandes mensajes que nos deja esa historia empresarial. Y a vos, Yamid, de verdad, más que agradecido por tu tiempo, por tu conocimiento, por tu elocuencia también, porque manejas, pues, digamos, un lenguaje, digamos, que hace que uno se interese más y más y más por la historia. Entonces, muy agradecido por tenerte acá. Listo, Juan, muchas gracias. Espero que te haya gustado a vos y le guste a toda la gente que lo escuche de ahora en adelante. Listo, papá. Mil gracias. Listo.